1, 2. Muy buenos días a todos. Que Dios os bendiga profundamente en este día. Es un privilegio estar aquí. Estamos contentos de haber llegado hasta Callosa de Segura, hasta Patrick, Inés y toda la familia de la iglesia. Hoy nos visitan Miguel y Juan de Cartagena. Mañana por la mañana, gloria al Señor. La nube viajará hasta Los Dolores de Cartagena y estaré también con ellos compartiendo allí juntamente mientras Barry estará aquí con Patrick. Es un privilegio poder estar compartiendo la palabra de Dios. Parece ser, con las pequeñas interrupciones que hemos tenido esta mañana, que alguien no está muy interesado a que salga claramente esta enseñanza y esta predicación. Creo que el Señor quiere hacer algo. Cuando Dios quiere hacer algo, pues Él habla, Él da, y no está en la capacidad del ser humano. Yo me siento bastante débil y bastante necesitado de Dios, y entonces creo y confío que el Señor se va a glorificar en medio nuestro. Es un tema que es difícil de abordar en los tiempos modernos en los cuales estamos viviendo. Es un tema que muchos no quieren ya tocar. Muchas veces trae malos recuerdos o simplemente uno no quiere ni adentrarse en estos conceptos. Y se trata del por qué Dios ha puesto autoridades dentro de la iglesia. ¿Por qué Dios ha puesto apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? ¿Por qué? Pues hay muchas razones que por supuesto extienden en su número y en su profundidad el tiempo que tenemos esta mañana para poder adentrarnos en cada una de ellas. Pero quiero tocar un tema principal, y es los problemas que muchas veces salen de nuestros corazones rechazando y rechiñando y poniendo distancia a todo lo que se aparece como una autoridad que me podría decir lo que tengo yo que hacer. Y entonces vamos a estar mirando con más detalle en la palabra de Dios para a lo mejor, ciertamente les voy a decir, no a lo mejor, ciertamente quitar de las arañas que el enemigo ha permitido que se tejen en nuestros corazones, también emociones que muchas veces son las causantes de tener una mala relación con la autoridad, porque hemos tenido malos ejemplos con nuestros padres, hemos tenido familias divorciadas y muchas cosas más que nos han hecho sufrir con personas que deberían haber estado expresando la figura de autoridad de una forma sana y no ha sido así. Entonces han dejado marcas negativas en nuestra vida, lo que nos han hecho hoy en estos tiempos modernos, te estoy hablando del siglo XX, del siglo XXI, tener mucho más rebeldía, dicho de una manera, o mucho más tomar distancia frente a la autoridad. Pero vamos a mirar la autoridad establecida por Dios. Vamos a orar, y te he dado unas pinceladas. No vamos a aproximarnos a hacer un estudio típico de los pasajes típicos, que puede ser Efesios 4, lo tocaremos, o 1 Corintios 12, que podemos hablar de los ministerios que Dios ha dado a la iglesia, pero lo vamos a tomar por otro lado y vamos a dejarnos impresionar hoy por el corazón de Dios con este tema de por qué Dios nos ha dado padres en nuestra familia, padres en la iglesia y padres para proteger y cuidar y llevarnos. Te pido que inclinas tu rostro conmigo, tu corazón. Te pido que puedas también orar y pedirle a Dios. Yo no estoy aquí para apuntar el dedo a nadie, pero creo que el Espíritu Santo quiere seguir enseñando y instruyéndonos en nuestra vida. Y vamos a pedir, te invito a que le pidas al Señor que hable a tu corazón y que muestre cualquier recoveco de tinieblas o recoveco de miedo, de temor frente a una relación sana con la autoridad que Dios ha provisto para ti. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por habernos traído hasta Callosa de Segura. Te damos gracias, Señor, por el propósito que tienes en esta mini conferencia, Señor, local aquí en estos días. Te damos gracias por haber traído a Barry, Señor. Te damos gracias, Señor,
por haberme traído a mí, por tener aquí a Patrick, a Inés, Señor. Gracias también por ahí en Cartagena, a Miguel, a Juan, y Señor, queremos orar, también aprovechar de orar por estas matrimonios pastorales, Señor, que están llevando tu carga y tu obra en esta tierra de España, Padre. Pedimos que abras los cielos, Señor, sobre sus vidas, que renuevas, Señor, su compromiso y renuevas su visión y su ánimo, Padre Santo. Pedimos que renuevas, Señor, la visión que tienen de la obra, del cargo y del lugar que están ocupando. ¿Por qué están ahí, Señor? ¿Por qué están aquí? Y Padre, ¿cómo podemos todos juntos, ahí donde nos has plantado, ser más eficaces para tu reino? Señor, abrimos nuestros corazones esta mañana, te pedimos que nos hables. Háblanos, Padre. Venimos a ti, que tú eres nuestro Padre. Gracias, Señor. Tu nombre sea glorificado. Gloria al Señor. Voy a poner aquí, esto no sé si funciona. 1, 2, ¿sí? Voy a poner aquí también para grabar, por si las moscas. Gloria a Dios. Amén. 1, 2. Gracias, Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos, capítulo 1. Dios ha venido a establecer su reino en la tierra. Cuando hablamos de un reino, hablamos de una figura de autoridad, donde hay un rey y donde hay súbditos y hay siervos. Repito, un concepto que ahora en la edad moderna muchos quieren rechinan o quieren huir. No queremos un rey, no queremos nadie que nos diga lo que tenemos que hacer. Queremos vivir nuestra vida, queremos experimentar, hacer las cosas como a nosotros nos vienen y pensamos que las podemos y sabemos tratar. Pero Dios, nuestro Padre, Padre que está en los cielos, nos ha enseñado a orar: venga a nosotros tu reino. Entonces, en la naturaleza misma de Dios está su reino, el reino de Dios. Cristo ha venido del reino de Dios que está en los cielos y que ha venido a la tierra. El reino de Dios se ha acercado. Jesús ha empezado a predicar: tenéis que arrepentiros si queréis tener una relación correcta con Dios y con el reino de Dios. Nos dice en primer capítulo de Hebreos, capítulo 1, versículo 2, que Hebrews 1:2, que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nuestro Padre Dios nos ha hablado en estos postreros días por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de la sustancia de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, después se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y ha sido hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que él. Y sabemos que el Rey se llama Jesucristo. Sabemos que Dios va a establecer a Jesús en la tierra. Un día va a venir el reino de Dios aquí en la tierra y se va a establecer. Tenemos, por ejemplo, en Lucas 19:27, si queréis tener la referencia, no hace falta que lo mires ahí, te lo cito simplemente. Tenemos una parábola que es la parábola de las 10 minas. Y al final de la parábola, mira con qué estilo termina y con qué palabras termina la parábola.
Dice, y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase. Entonces, sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. ¿Vale? Ayer Barry nos hablaba detenidamente de los que se pierden y cómo tenemos que llorar y hacer todo nuestro esfuerzo y ímpetu en oración y en palabras para poder alcanzar a los que se pierden, para que se puedan salvar. Hoy estamos mirando otro aspecto. Estas personas, nos dice Jesús, no querían que Cristo reinase sobre ellos, no querían un rey, no querían ser siervos de Dios, no querían entender el concepto de que yo soy humano, yo soy creación de Dios y he sido llamado a servir para su gloria. Dios nos ha creado para la alabanza de su gloria. Y si voy a cumplir el propósito de mi vida, tendré que estar entrando en este plan que Dios tiene, que Cristo reinase sobre mí. Aquí lo vemos, Lucas 19, 27. Estas personas no querían. ¿Vale? Interesante, en Mateo 19, 27, apunta la referencia, ahí tienes el caso contrario. Es Pedro cuando dice a Jesús, nosotros lo hemos abandonado todo para ti. Hemos abandonado familia, hemos abandonado casa, hemos abandonado nuestras posesiones. ¿Qué recibiremos en el reino? Esos son 19, 27 en Mateo y en Lucas. Dos posiciones completamente opuestas. Los que se sujetan al Señor, que quieren buscar a Cristo y quieren entregarlo todo para Él. Nosotros hemos dejado todo para ti. Mateo 19, 27 y Lucas 19, 27, ellos no han querido que Cristo reinase sobre ellos. Entonces ahí vemos ese concepto de reino, ese concepto de rey. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos hoy en día? Debido a los matrimonios rotos, debido al abuso de la autoridad, muchas veces en el machismo, las personas que ellos mismos han sido criados sin padre, no han tenido la experiencia, no saben cómo amar a sus hijos, han maltratado a sus hijos muchas veces y después los hijos se han criado y no quieren saber muchas veces nada de la autoridad. Estoy resumiendo, estoy diciendo que es una tónica de la sociedad en general. No estoy hablando de casos concretos, porque por supuesto cada ser humano es responsable de sus decisiones y Dios sabe cuando la rebelión nace simplemente de un corazón malo o cuando la rebelión o la desobediencia, la falta de ganas de sujetarse nace de temores o de maltratos o de carencias. Carencia de una autoridad correcta durante la infancia te va a querer hacer huir del concepto de una autoridad cuando eres adulto. Pensarás, ya he tenido gente que me han mandado durante 18 años de mi vida y ya no quiero más que me mande y voy a ir por libre. Tenemos esto. Ese problema lo tenemos que se manifiesta hacia Cristo el Señor y después lo tenemos también dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia pues tenemos, tú sabes que el Salmo 133 nos dice que la bendición sale de la cabeza y viene el aceite, la unción de Dios sobre la cabeza, después baja sobre la barba de Aarón y después va sobre toda la vestimenta hasta el final. Así que Dios tiene un orden en el cual Él envía su bendición. Vamos a estar mirando ahora un pasaje que nos habla un poquito de la autoridad, pero como dije antes, desde otro ángulo. Primera de Corintios, capítulo 4. Dios ha establecido su Hijo y el Hijo de Dios ha establecido ministerios dentro de la iglesia, que es su cuerpo. Entonces vamos
Vamos a 1 Corintios 4, versículo 15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Por eso mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi forma de hacer las cosas, mi proceder en Cristo, la manera de la cual enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Observa cómo comienza Pablo ese pasaje. Aunque tengáis 10,000 años en Cristo. Hoy en día, con YouTube, con las grabaciones, en nuestras iglesias, yo pastoreo en Torremolinos una iglesia y no lo resiento, veo cada día en los grupos WhatsApp, no lo resiento, repito, personas de la iglesia que mandan vídeos de otros pastores, de otros ministerios, predicaciones, de acá, de allá. Aunque tengáis 10,000 años. Ayer estábamos compartiendo un poquito de esto y Barry nos compartía de un día cuando el Señor le habló, y el pasaje justamente antes que esto, en el capítulo 3, cuando Pablo escribe, dice: algunos piensan que sois de Cefas, de Apolos, de Pablo, todos son vuestros, ¿vale? Y cada ministerio tiene su lugar y cada ministerio tiene algo de parte de Dios, y está enseñando la verdad, por supuesto, y probablemente tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí Pablo no está hablando en contra de los 10,000 años. Y no estamos hablando en contra de los 10,000 años. Aunque también tenemos ese otro versículo que nos dice que en los postreros tiempos las personas se amontonarán, maestros, teniendo comezón de oír. Entonces vemos que el problema no está en los 10,000 años, el problema está en el corazón del ser humano, una vez más, que se amontonan, maestros, porque hay un comezón de oír, pero no hay una verdadera gana de buscar la verdad y de obedecer. Y aquí en esta mañana también creo que todos tenemos que ser muy valientes para mirar nuestros corazones, y nos podemos preguntar aquí: vale, yo conozco mis 10,000 años, pero ¿quién es mi Padre espiritual? ¿Quién es tu Padre espiritual? ¿Quién es tu referente espiritual? Aquí Pablo sigue, porque él sigue cargando tinta, dice: os ruego que me imitéis. Un padre en una familia no deja de ser un modelo. Dios lo pone ahí para enseñar a los hijos, para ser un ejemplo de cómo se lleva una familia, y los niños van a imitar a los padres. Muchas veces cogen los niños incluso rasgos de los padres que ellos mismos no les gustan, estos rasgos que su padre tenía, pero los imitan y los repiten. ¿Por qué? Porque se han rozado con su familia y han estado con sus padres y han aprendido de sus padres. Y aquí estamos hablando de autoridad espiritual, pero he dicho, en vez de entrar por Efesios 4, en vez de entrar por 1 Corintios 12 o otros versículos, el Señor nos está marcando esto hoy. ¿Quién es tu Padre espiritual? Estamos hablando de autoridad, estamos hablando de estructura, pero estamos hablando de enseñanza, estamos hablando de moldear nuestras vidas a un ministerio que Dios ha comprobado por sus frutos, por sus años,
Estamos hablando de seguir un ejemplo y no solamente mirar un ejemplo bueno y decir, ¡ay, qué buen ejemplo! Pero imitarlo. ¿Tú sabes cuántas veces en el Nuevo Testamento Dios nos da la orden de imitar a nuestro Padre Espiritual? Yo no lo sabía hasta esta mañana. Estaba en la Biblia, pero no lo sabía. 7 veces. ¿Cómo va a ser eso? Si yo me sé 1 o 2 versículos, pues permítame dártelos. 1 Corintios 4:16 hemos leído uno. Os ruego que me imitéis. Eso es un mandamiento. Es un ruego que tenemos que hacer eso. 1 Corintios 11:1, que es el que conocemos de toda la vida. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es un versículo por ahí y nos olvidamos rápidamente de lo que pone. Pero no es el único. Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Así que nosotros somos el ejemplo, nosotros somos el modelo. Claro, después hablaremos también de qué tipo de modelo tienen que ser esas autoridades, porque no faltan hoy en día los falsos apóstoles y los falsos profetas que no son ningún modelo. ¿Vale? También vamos a tener que tener discernimiento ahí. Y Jesús nos dice que por sus frutos los conoceréis. Pero aquí nos dice, mira, nosotros somos el ejemplo, hay otros que nos han imitado y reconoceréis el mismo modelo en ellos que en nosotros. Así que sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, no a los que no se conducen según el ejemplo, pero mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Eso ya van 3 veces un mandamiento. Vamos al cuarto. Segunda de Tesalonicenses 3:7. Vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente. Está claro que si un ministerio anduviese desordenadamente en una iglesia, no hay que seguir su ejemplo, obviamente. Y esa persona tendrá que estar destituida. Pero Pablo dice, mira mi ministerio, mira los frutos, nosotros no hemos andado desordenadamente, y nos cita varias características de su ministerio, lo miraremos. Y entonces, en base a esto, debéis imitarnos. En Hebreos 2 de Tesalonicenses 3:9. No porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Así que sí, el pastor, los líderes que Dios ha puesto, los verdaderos que Dios ha puesto, tienen que dar buen ejemplo. De esto no vamos a bajar el listón, ¿vale? No se trata de seguir a cualquiera, y no estoy viniendo aquí diciéndote que tú tienes que seguir a una persona que no está, como Pablo dice, andando conforme al ejemplo. Y Pablo dice, yo os he dado un ejemplo para que nos imitaseis. Hebreos 6:12. No os hagáis perezosos. Que la palabra de Dios es una riqueza de palabra, y hay cada versículo que no tenemos presente muchas veces. No os hagáis perezosos, sino imitadores de los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. En Hebreo 13:7, esa es la séptima versículo
que nos da como un mandamiento. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Así que antes de decirte que imites a alguien, Él te dice de considerar cuál ha sido el resultado de su conducta. Hebreos 13, 7, he imitado su fe. Entonces, necesitamos esa vacuna. Estemos donde estemos hoy, necesitamos esa vacuna espiritual que nos alerta del peligro de ir por un comezón de oír, por ganas de escuchar, por ganas de sentir el pelo de punta, de sentirnos bien con palabras. Teniendo comezón de oír, se amontonarán. Los 10,000 años pueden ser buenos, pero también pueden ser un montón. Se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán el oído de la verdad. Entonces la vacuna nos va a incitar a siempre escuchar la verdad y estar dispuesto a alinear nuestras vidas a la verdad. No porque una verdad nos incomoda, no porque Dios ha puesto cargos sobre nosotros y personas, como lo dice Hebreos 13, 17, no solamente acordaos, pero sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas, y que ellos puedan hacer ese trabajo, obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos. Ellos velan por vuestras almas, Hebreos 13, 17, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. Nosotros los pastores tenemos que dar cuenta de las personas que Él ha puesto a nuestro cargo. Ahora, Dios trae una persona a la iglesia y yo como pastor tengo responsabilidad delante de Dios. Debo dar un buen ejemplo. Debo enseñar la verdad tal como la Biblia la enseña. Tengo que imitar a la persona que me precede en el Señor y me dirige en el Señor. Tengo que representar a esta nueva persona que está entrando en la iglesia, enseñarle la doctrina correctamente. Después, en el tiempo, esta persona que ha llegado a la iglesia o va a demostrar un interés de seguir aprendiendo y obedeciendo lo que se le está diciendo, o a veces, desgraciadamente, lo que pasa, uno se independiza, sigue viniendo de cuerpo, pero en alma y en espíritu, y viene para estar, pero no consulta, no pide consejo y no quiere que nadie le diga lo que tiene que hacer. Creo que cuando entramos en esta situación, ya el pastor tiene menos responsabilidad sobre el alma de esta persona. No solamente decirle que, llamarle la atención, decirle, mira, tú no me estás consultando nada, las decisiones las estás tomando tú y me estás informando. Es una forma muy moderna de hacer las cosas. Muy moderna. Yo te diría que es la mayoría de las personas que funcionan así. Buscan de Dios, oran, después lo analizan ellos mismos y tiran adelante como les parece. A veces está bien y otras veces son verdaderos fracasos, y Dios ha puesto pastores para proteger a nuestras vidas. Personas que tienen el llamado de Dios para velar. Un vigilante en una torre es alguien que tiene una buena vista, ¿vale? El rey de una ciudad no va a poner a un ciego de vigilante en la torre, ¿vale? Dios pone personas en las murallas de la ciudad del cuerpo de Cristo que tienen vista espiritual, que tienen entendimiento. Nos responsabiliza a orar por ellos y nos responsabiliza también de conocer quiénes son estas personas, de buscarlas. Hoy en día Patrick nos daba un ejemplo de un matrimonio que hizo un viaje no sé dónde. Fueron de una manera y volvieron apóstolas y profetas. Así no se consiguen.
estos. Si tú lees la Biblia, y vamos a mirar esta mañana algunos ejemplos que Pablo nos da sobre las características del ministerio, entenderás que eso no es solamente algo que encuentras, que no es algo que encuentras en un paquete de sorpresa. En Primera de Tesalonicenses 2:5 vamos a mirar otra característica de un apóstol del Señor. En Corintios 4 hemos visto que se presenta aquí al apóstol o al pastor de la iglesia como un padre, como alguien que a lo mejor te ha engendrado en el Evangelio y que después cuida de ti, te cambia los pañales, te lleva durante los primeros meses y años de tu vida, y que después, pues, tú decides si te quieres independizar o seguir imitando su fe. Primera Tesalonicenses 2 nos dice, versículo 7, que como padre espiritual, dice que Pablo y su equipo fueron tiernos entre ellos, entre los de Tesalónica. Primera Tesalonicenses 2:7. Y que fueron tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Jesús nos habló del mercenario, de aquel que se asalta la muralla, que viene, que quiere su puesto de pastor para un sueldo, y que después no cuida, no apacienta la grey de Dios y no cuida a los hijos. Un verdadero pastor o hombre o ministerio de Dios será alguien que tiene compasión, que tiene ternura, que no es rápido en juzgar, pero pronto en entender de dónde viene la persona y qué le está pasando, por qué es así o por qué reacciona de una manera o de otra. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Un pastor y un ministerio enviado por Cristo tiene que tener las señales de Cristo, tiene que tener el espíritu del Cordero. Cristo dijo que Cristo daba su vida para las ovejas y para sus amigos. Dijo que no había mayor amor que dar su vida para las ovejas. Y aquí Pablo nos dice también, mira, nosotros nos tocaba llevaros el Evangelio y lo hicimos, pero queríamos también entregarnos nosotros mismos. No solo el Evangelio, sino también nuestras propias vidas. Entonces ahí vemos algunas características de un verdadero ministerio de Dios. Dios nos dice, nos recuerda esta mañana la importancia y la responsabilidad que tenemos de conocer al Padre que Dios nos ha dado, conocer el ejemplo de su vida. Si no lo tenemos, buscarlo, para que podamos confiadamente imitar su fe y seguir creciendo, sabiendo que Él vela por nuestras almas y sabiendo que aprenderemos las cosas correctamente sin hacer los muchos errores que siempre se cometen cuando aprendemos solos. Entonces mira lo que hacía ese apóstol como nodriza, con ternura, con paciencia, queriendo entregar su vida para ellos. Versículo 9. ¿Os acordáis, hermano, de nuestro trabajo y la fatiga? Es un pastor que trabaja, es un pastor que está implicado, que busca las ovejas, que busca de Dios, que usa el talento más específico que Dios le haya dado. Mira, nosotros, dice Pablo, trabajando de noche y de día para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y por cierto Dios también. Mira la santa y justa e irreprensible comportamiento que tuvimos con vosotros.
Eso es una señal de un pastor, es una señal de un apóstol, es una señal de cualquier ministerio que ha puesto Cristo. Una andadura santa, justa, irreprensible. Y así como también sabéis de qué modo, como el Padre, versículo 11, el Padre a sus hijos, una vez más, aquí vemos la característica paternal de la autoridad. Me gustaría preguntarte, somos pocos hoy, ojalá hubieran sido llenos los bancos para que cada uno nos pudiéramos preguntar, ¿tenemos resentimiento en nuestros corazones hacia la autoridad? ¿Tienes tú resentimiento? ¿Has sido maltratado por una autoridad? Que puede ser padre, puede ser madre, podría ser otro tipo de autoridad. ¿Has sido dañado por autoridades malas en tu vida y hasta el día de hoy reciente no conoces lo que es una autoridad sana sobre tu vida? Solamente piensas en independizarte y de vivir independiente. Eso no es el principio que Dios nos da en el reino. En el reino estamos relacionados, hay una bendición que viene desde arriba y va bajando. Pablo llegó a decir que Dios nos ha hecho nosotros los apóstoles los últimos, los siervos de todos. No estamos hablando de cargos que tienen que enseñorearse de la grey. Estamos hablando de personas que tienen que dar un verdadero ejemplo, pero a los cuales tú eliges sujetarte e imitarlos. Así que hay responsabilidades sobre ambas partes, no independizarse y tampoco dar malos ejemplos. Mira lo que dice aquí, como padre a sus hijos os exhortábamos, un padre tiene autoridad para exhortar, y también para consolar, os consolábamos a cada uno de vosotros, y también os encargábamos. Mira, un padre espiritual tiene que encargarte, darte órdenes, dirigir tu vida, que anduvieses como es digno de Dios. No para dirigirte de una manera que a Él le plazca, pero en los caminos del Señor. Dios constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas. En este mundo moderno, muchos se constituyen ellos mismos. Y vivimos en un mundo lleno de minas, espiritualmente hablando. Y tendremos que tener los ojos bien abiertos y saber y pensar en qué me he metido, en qué estoy. ¿En qué grupo estoy? ¿Qué ejemplos hay? ¿Qué padres espirituales hay? ¿Qué ejemplos tenemos? Hoy he traído conmigo libros de nuestro fundador, un ministerio probado, un ministerio, mira cómo ha sido probado. Lecciones desde el horno de la aflicción. Y más libros que tenemos y que aquí también tenéis en la librería. Libros que Dios viene usando con otras personas desde mucho tiempo atrás. Libros que no son de una persona perfecta, porque ningún ser humano es perfecto, pero probado, sí, y comprobado también, y hallado fiel también. Y es mi responsabilidad. Yo nací de nuevo hace 39 años en Torremolinos, y cuando venía escuchando a mi alrededor las voces de mis compañeros que podían estar criticando la autoridad o incluso creando divisiones dentro de la iglesia por divergencias de un índole o de otro índole, yo me tuve que preguntar, pero ¿quién es esta persona que está aquí? ¿Quién es esta persona que me predicó el Evangelio? ¿Quién es esta persona que vino a edificar aquí en Torremolinos? Que por cierto, el domingo que viene celebraremos el 50 aniversario del albañil y pastor. Me encanta ese título. Albañil y pastor, Daniel Del Vecchio, que edificó ahí los ladrillos de todo el edificio ese, ¿no? Pero no se quedó ahí, predicó el Evangelio y fueron las vidas de miles transformadas. Entonces Dios constituyó a unos. Y yo me tuve que preguntar, Señor, ¿es un ejemplo tal como dice tu Biblia? Un hombre perfecto no voy a buscar porque no lo hay. Un hombre que nunca cometa errores no lo hay. Pero es una persona que tú respaldas, es una persona que lleva tu ministerio, que los frutos
respaldan su vida, en la persona que yo tengo que sujetarme a ella y obedecer y seguir y obedecer y imitar su fe. Y desde luego que sí. Entonces es mi responsabilidad de hacerlo, elegir hacerlo, y es mi responsabilidad hacerlo. Dios mismo constituye en la iglesia verdaderos cargos, no cargos de papeletas que hoy en día hay tantos. ¿Y cuál es el propósito? Nos dice Efesios, el propósito es de perfeccionar a los santos. Necesitamos estos ministerios para perfeccionarnos, para edificar el cuerpo de Cristo, lo dice Efesios 4:12. ¿Hasta cuándo los necesitaremos? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a que creamos la misma cosa juntos, que todavía nos falta. Hasta que lleguemos a un estado de varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo, de la plenitud de Cristo. ¿Por qué Dios pone estos cargos y estos ministerios en la iglesia? Para que no seas más un niño fluctuante. Tú escuchas algo en YouTube y boom, te vas por ahí. Después escuchas otra cosa y te vas por ahí. Niños fluctuantes. Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Qué es eso, viento de doctrina? Maneras de enseñar. Hoy en día tenemos el ecumenismo en este mundo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El ecumenismo pretende reunir bajo un mismo orden a todas las personas que creen en Dios. Eso suena muy bien, ¿no? Cristo ha dicho que nos teníamos que amar los unos a los otros, y que eso era el segundo mandamiento, amar a Dios, llámelo como lo llames, y después amarnos los unos a los otros. Y hoy en día hay personas que han entrado en este engaño, han entrado en este truco del diablo, y no le ven el peligro, no le ven de ninguna manera lo que falla. Dios es Dios, yo creo en Dios, tú crees en Dios, el otro cree en Dios, Cristo me ha dicho que nos teníamos que amar, no juzgar. Entonces ya con estos 3 versículos acaban de hacer una doctrina para englobar y para unir lo que no se puede unir, porque el agua y el aceite no se puede unir. Jesús dijo que había un solo camino para ir al cielo. ¿Te acuerdas que lo dijo? Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, ¿qué pasa con los que creen en Dios pero no van por Jesús? Pero tú no puedes juzgar a las personas, me van a decir, o piensan los que quieren protagonizar la paz y el amor del mundo. No puedes juzgar. No estoy juzgando, estoy obedeciendo y guardando la sana doctrina. Nadie puede ir al Padre sino por mí. Entonces no se puede llegar al Padre por Moisés, no se puede llegar por la ley de Moisés, no se puede llegar al Padre por el Islam y por Mohammed, tampoco se puede llegar al Padre por Buda. ¿Y se puede llegar al Padre por María? Es que esta semana lo escuché, estábamos en la calle de Torremolinos haciendo campaña, 2 veces al año, vamos varios días, 18 años en la plaza, siempre pienso en Miguel y Juan, que empezamos esto juntos, 18 años en la Plaza de Independencia y 21 años ahora la Semana Gospel de septiembre, y encontramos una joven encantadora, sufrida, que estaba pasándolo muy mal, sus niños, su familia, unos problemas graves, y la mujer creyente en Dios a lo no va más, ¿no? Estuvimos hablando y dice, es que no encuentro la paz en la iglesia católica, pero creo en Dios, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Que voy a la iglesia, está todo muerto, no hay paz, no hay vida. Y el padre, el cura, ni nos quiere recibir ya, porque ya no quiere escuchar más nuestros problemas. Nos ha dicho que no vengamos a hablar más con él. Entonces doy gracias a Dios, he encontrado y tal y cual. Ya está, hablando, mira, esperamos que venga a la iglesia, ¿no?
Pues resulta que sí, está bien, pero el primer día que la encontramos. Pero en la charla, después de un rato dice, pero no me vaya a tocar a María. Dice, no, nosotros no la tocamos. La respetamos, ¿no? No la tocamos. Pero no me vaya a tocar a María, porque se va Dios por ella. Para decir, tú ves, ¿no? Hay personas que piensan que se va a Dios o que se tiene necesidad de otro mediador, ¿vale? Entonces, ¿tú crees que una persona que va por María a Dios va a conseguir llegar a Dios? Cuando Jesucristo mismo dijo, nadie va al Padre sino por mí. Y ahora, ¿cómo quieres unir todas estas cosas bajo un mismo grupo? No es posible. Jesús dijo, todos los que no han querido que yo reinase sobre ellos, traedlo acá y córtale la cabeza. Pero pastor, tú no puedes predicar así, esto está un poquito duro. Lo siento, está en la Biblia. Y Jesús no lo está haciendo hoy, Jesús está invitando a todos para que vengan, como lo ha citado ayer. Él no quiere que nadie perezca. Cristo no quiere cortar la cabeza a ninguno. No quiere, tendrá que hacerlo a los que por su libre albedrío no han aceptado sujetarse al Señor. Pero Él no quiere, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, volvemos a nuestro tema de autoridad. Una verdadera autoridad actuará como un padre. Una verdadera autoridad no te encubrirá las cosas verdaderas de Dios. Mira 1 Tesalonicenses 2:5. Vamos a mirar algunas características de un verdadero ministerio. Espero no cansaros, pero estamos dando información importante. 1 Tesalonicenses 2:5. Nunca, como un verdadero ministerio, nunca usamos palabras lisonjeras. Una característica de un verdadero ministerio. Tampoco encubrimos avaricia. ¿Qué diremos hoy con todos los ministerios que están apelando al egoísmo personal, de dar ofrendas, el evangelio de la prosperidad, apelando a la avaricia en las personas para que tengan dinero y bendiciones materiales en Dios? Pablo lo dice, nosotros no encubrimos la avaricia. No buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros. Y aunque podríamos seros carga como los apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos. Algunas características más. En 1 de Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también como ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, apacentar la grey de Dios. Es una característica que tiene que tener, no pelarlos y cortarle la lana y enriquecerse sobre las espaldas de los cristianos, apacentar la grey de Dios, cuidando de ellos, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, hablando de todos los pastores que se enriquecen, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío. La autoridad que Dios nos ha dado sobre la grey no es para tener señorío. Hoy es una reunión de responsables, de líderes. Todos tenemos una responsabilidad sobre otras cosas o otras personas. No enseñorearnos de estas personas, sobre los que están a vuestro cuidado, pero ser un ejemplo. Piensa eso, líder igual ejemplo. Ejemplo, que te puedan seguir el ejemplo. 1 de Pedro 5:5, igualmente jóvenes, estad sujetos. La Biblia nos enseña claramente la sujeción a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Dije al principio, muchos no se sujetan a la autoridad por heridas emocionales, no por pura soberbia, pero por heridas emocionales.
En el caso de los soberbios, si uno no se sujeta por soberbia, Dios le resiste inmediatamente. Y desgraciadamente tengo que decir que, pues no lo voy a decir, pero hablando en general, muchas personas que buscaron dividir iglesias, muchas personas que resistieron la autoridad establecida, Dios les ha resistido y no han fructificado en su vida, no han llevado el fruto que ellos pretendían, que la persona que los dirigía lo hacía mal y que ellos lo iban a hacer mejor. Pues eso tampoco lo he visto. Hebreo 13:9, no os dejáis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Obedeced, 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Lo voy a dejar aquí. Os he dado estos 7 mandamientos de que debéis ser imitadores. Te dejo con estas preguntas esta mañana, para resumir. ¿Tienes una cabeza espiritual? ¿Tienes un líder espiritual que es el modelo que tú sigues y que tú imitas? Si no lo tienes, puede haber varias razones. Es una primera pregunta. La segunda pregunta, ¿está tu corazón libre de heridas y de resentimiento frente a la autoridad? Si no has tenido un buen ejemplo de autoridad, ¿cómo piensas que es? ¿Tienes temor en sujetarte a alguien? Sujetar, pero ¿cómo que tú me pides de sujetarme? Es lo que acabamos de leer. Sujetaos a vuestros ancianos. Cuando tienes que tomar decisiones en tu vida, no busques tomarlas sola, o no busques consejos de muchas personas hasta que encuentres a alguien que esté de acuerdo contigo. Busca una autoridad que anda bien delante de Dios, que lleva buenos frutos, que anda en el orden del Señor. Busca consejos. Ora al Señor para que Dios les hable, los guíe, y ellos te darán palabra de sabiduría. A lo mejor te dirán adelante, que es de Dios. A lo mejor te dirán adelante, pero adelante es de Dios, pero toma en cuenta estos puntos. Ellos velan por tu alma y te dirán algunos peligros potenciales que hay en la decisión. Es buena, Dios está detrás de esta decisión y tú lo estás viendo, pero cuidado estas cosas. Y Dios estará protegiendo por el consejo sabio de tu pastor y de tu líder. Así que no seas de los que en este tiempo moderno huyen de tener a alguien encima. Al contrario, busca esa nodriza espiritual. Busca ese hombre, ese pastor, esa mujer de Dios que tienen un corazón que están dando su vida para la obra de Dios. Dios se ha comprometido de hablarte a través de ellos. ¿Por qué? Porque ellos han sido colocados por Dios para velar por tu alma y Dios siempre cumple su palabra. No sigas el ejemplo moderno. Apártate de ser independiente, apártate de no querer tener a alguien que te diga las cosas. Busca corrección, anhela ser enseñado, exhortado, corregido, siempre con un espíritu afable, siempre con un espíritu bueno. Nadie tiene que enseñorearse de ti, estamos de acuerdo, pero por los malos ejemplos no huyas de la autoridad que Dios ha establecido. Tu vida será grandemente enriquecida. Si observas esta mañana yo lo lanzo porque yo como sé que es tan extendido ese corazón dolido, resentido contra la autoridad,
lo lanzo, aunque seamos pocos, y si alguien aquí esta mañana tiene un corazón resentido, un corazón que le duele todavía, malos ejemplos de autoridad, y quieres ser sanado, yo te pido que vengas después, cuando vamos a orar, que vengas delante y oraremos por tu corazón, oraremos por tu vida emocional, para que sea restaurada. Dios quiere restaurarte y Dios quiere sanarte, para que no temas a la persona que Dios pone sobre ti, o quiere poner sobre ti. La pone como un buen pastor. Aleluya. Y si tienes falta de un padre espiritual, busca al Señor, piénsalo, medítalo. Y ahora te voy a presentar estos libros. Aquí tenemos el Espíritu Santo y su obra, 8 euros. Aquí tenemos Piedras Fundamentales, el capítulo 6 específicamente, Piedras Fundamentales de la Fe Cristiana, habla de la necesidad de estructura dentro de la iglesia y cómo Dios ha estructurado su iglesia. También vale 8 euros. Después tenemos ese libro, Lecciones desde el horno de la aflicción, que ha sido reeditado, revisado, bueno, y tiene una nueva presentación. Esto vale 8 euros. Y después tenemos un nuevo libro. Daniel ya está presentando 3 libros nuevos en este año.